Bueno, en este video les voy a explicar el módulo de un vector. Primero vamos a recordar cómo se pueden expresar los vectores, que puede ser de forma cartesiana o de forma canónica. De forma cartesiana era con las componentes x e y si pertenecía a R2 o x, y, z si pertenecía a R3. Por ejemplo, el vector 1, 2 tiene coordenada en x 1 y en y 2. Y en R3 podría ser el vector 1, 2, 3, que tiene coordenada en x1, en y2 y en z3. Si estos mismos dos vectores yo los quisiera pasar a la forma canónica, vamos a llamarlos b y u, por ejemplo, el vector b de forma canónica va a tener componente a componente, como tenía x, le va a corresponder la letra y, y como tenía de componente y, le va a corresponder la letra j. Y entre ellos los valores siempre se van a sumar, dependiendo del signo. Si no tienen nada, tienen un más, y si tienen adelante un menos, se van a restar. En este caso, si yo tengo el 1, 2, en realidad es como que tendría 1 de y 2 de j. Entonces, en vez de poner 1 de y, pongo y, porque 1 por y es y. Y 2 de j, voy a poner más 2j. Y este es el vector canónico que representa al vector b. Ahora el vector u de forma canónica sería 1i más 2j más 3k. ¿Sí? ¿Qué se diferencia? Que como es de R3 tiene 3 componentes, como es de R2 tiene 2 componentes. Solo porque estos son todos números positivos se suman todos. Si por ejemplo este hubiera sido menos 3, hubiera sido el i 2j menos 3k. Esa es la única diferencia con respecto al signo. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos para calcular el módulo de un vector. Recordemos, si yo tengo, este es un eje cartesiano para graficar un vector en R2. Si yo tengo este vector, el módulo es la longitud, lo que mide este vector. Y eso se puede sacar de forma analítica. ¿De dónde viene esto y de dónde sale su fórmula? De Pitágoras. Si yo acá tengo el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces nosotros usamos esta formulita, que es la primera componente la elevamos al cuadrado más la segunda componente elevada al cuadrado, y a todo eso le calculamos la raíz porque despejamos el cuadrado de la hipotenusa. En general vamos a tener 3 fórmulas para calcular el módulo, que todas se basan en Pitágoras. Esta que es para R2, esta que es para R3 y esta si ya tengo el vector dado en R2. Acá sí tengo los puntos, punto de origen y de extremo que forman el vector. Bueno, por ejemplo acá dice, para un vector AB, donde A es el 1 menos 2 y B es el menos 3, 5, graficar y determinar el módulo. Primero, si A es el 1 menos 2, 1 corresponde a la X menos 2 a la Y. 1 corresponde a la X y menos 2 corresponde a la Y. Voy a hacer un puntito ahí. Ese es A. Y ahora B es menos 3, 5. Menos 3 en X y 5 en el eje Y. Es ese puntito. Entonces el vector va a ser la unión de estos dos puntos. Y recordamos que el primero que marqué es A y el otro es este, que es B. Y la punta de la flecha va a ir en B, porque A va a ser el origen y B va a ser el extremo porque el vector era el AB. Si hubiera sido el BA, hubiera sido al revés y la punta de la flecha iba a estar en A. Ahí hicimos la primera parte, que es graficar. Después dice determinar el módulo. Tengo que decir de estas 3 fórmulas cuál es la que me corresponde. Como tengo 2 puntos y los tengo en R2, voy a usar la primera. Entonces hago la raíz de la componente de X menos la componente de X, pero una es la del primer número que corresponde al primer punto y la segunda es la que corresponde a el segundo punto. O sea, yo diría, siempre pongan arriba X e Y al primero le ponen 1 y al segundo le ponen 2. Entonces les va a quedar que X1 es 1 y que X2 es menos 3. Entonces X2 menos 3 menos X1, que es 1. Y lo elevo al cuadrado más Y2, que es 5, menos Y1, que es menos 2. Entonces lo pongo entre paréntesis porque es negativo. Y después hago la cuenta, nada más. Tengo menos 3 menos 1 menos 4.
menos 4 al cuadrado es 16, porque 4 por 4, 16, más. Menos por menos es más, o sea que 5 más 2, 7, y 7 al cuadrado es 49. Y ahora solamente tengo que hacer la raíz de esta suma. 49 más 16 son 65. Y lo puedo dejar así o puedo factorizar, porque la raíz no es una raíz que me dé exacta. Con esto ya terminamos y completamos. Hicimos la gráfica y determinamos el módulo. Vamos a hacer otro ejemplo. Acá dice, dado el vector B, que tiene coordenadas 4, 3, ¿de qué forma está dado? De forma cartesiana. Determinar el módulo. ¿Cuál de estas tres fórmulas voy a usar? Esta, porque ya tengo el vector, ¿sí? Entonces tengo que elevar la primera componente al cuadrado, la segunda al cuadrado, sumarlas y calcularle la raíz. Entonces, el módulo de B va a ser igual a la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Y 3 al cuadrado, 9. 16 más 9 son 25. Y voy a hacer la raíz de 25, que es 5. Entonces, el módulo del vector 4, 3 es 5. Quiere decir que tiene 5 unidades de distancia. Esa es su longitud. ¿Por qué digo unidades? Porque no sé si, como no determinamos el problema, si eran metros, en centímetros o qué, unidades. Bueno, vamos con el último ejemplo. Dados los siguientes vectores, en sus gráficas respectivas, expresan en forma canónica y cartesiana. Acá tenemos un vector A en R2 y acá tenemos un vector, este rojo, que está en R3. Yo lo que digo siempre, conviene escribirlo primero de forma cartesiana y después lo pasamos a canónica, pero eso va en el gusto de cada uno. Acuérdense que en la forma cartesiana nosotros tenemos una coordenada en X y una coordenada en Y. Entonces primero voy a poner la coordenada en X. ¿Cuánto vale en X acá? 2. ¿Y cuánto vale acá en Y? 2. Entonces este es el vector 2, 2. ¿Cómo sería esto esto es cartesiana? ¿Cómo sería esto en canónica? Sería escribirlo con la I y la J. 2 ¿qué? 2i, porque equivalen a la primera componente, más 2j. Y esto es de forma canónica. Canónica. Ahora vamos a hacer este vector, vamos a llamarlo u, por ejemplo, que coordenadas de x tiene, no. Entonces, si no tiene, es que es un 0. Coordenada en y tiene, sí, 2. ¿Y en z tiene? No tiene, es 0. ¿A qué me refiero con que no tiene? Acá, ¿está ubicado en algo de la x? No, se apoya en 0. Después se movió 2 a la derecha, o sea, en el eje Y, entonces 0, 2. ¿Subió o bajó? En Z no, se mantuvo en el lugar, entonces es 0. Esto es cartesiana. Y en canónica, el vector U solamente equivale a 2j, porque la componente X y la componente Z son nulas. Entonces, I y K no va a tener. Y esta es la forma canónica.